Seguimos con el Festival de Córdoba y ahora vamos a pasar. Pues, de hecho, voy a guardar calderilla ya. Pero vamos a dar paso a nuestra querida, llamada compañera de fatigas y de cursos. Así nos estará por ahí nuestra María Jesús. Hola. Buenos días, ¿qué te has quedado? Te has quedado ahí atascado. Sigues ahí. Espero que te levantases de la silla y luego volvieras a sentarte, ¿no? ¿O sigues ahí todo el rato? Sí. Me levanté. Vale. Sí, me moví un poco. Tenía que preparar todo el dispositivo que tengo aquí alrededor, ¿sabes? Que las manos van a ir para todos lados para la charlita de hoy. ¿Has descansado? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Pilas cargadas? ¿Pilas cargadas? Pilas a tope. ¿De qué no vas a hablar? Hoy vamos a hablar de juegos en tiempos de COVID. Parece una serie española de mediodía. Juegos en tiempos de COVID. Totalmente. Pues, así que nada, de eso vamos a hablar. No, pues creo que es una cosa muy útil, porque hay mucha gente que a lo mejor dice, oye, en el aula, ¿cómo uso los juegos de mesa ahora? Mira, de hecho, Nuria nos ha dicho que ella lo que hacía era las monedas las toca solo ella y las cartas las enfunda y después de la partida, porque son grupos burbuja, fufu a las cartas enfundadas y otra vez. Y las manos de los alumnos. Eso puede ser una pequeña idea, supongo. Sí, cierto. Los que el de Nuria, por ejemplo, ya lo ha contado ella, pero sí, yo tengo aquí otros cuantos para presentar, en los que ni siquiera a veces los alumnos van a tocar el material porque lo podemos adaptar perfectamente para que solo lo toque el profe y poder jugar sin problema. Qué guay. Es que, pues nada, te dejo la pantalla. ¿Me dejas o hay algún vídeo de Storytellers o algo? Tira para adelante. Vale. Yo pregunto. No te preocupes. La pantalla es tuya. Vale, pues vale, empezamos. Bueno, como ya os he dicho con Richie, vamos a hablar de juegos que podéis usar en el aula en tiempos de COVID, teniendo en cuenta un poco las restricciones que hay, teniendo en cuenta que también cada comunidad está siguiendo su propia normativa, es decir, hay sitios en los que sí que dejan que se comparta material, otros que no, pero bueno, la idea es ofreceros hoy juegos que sí que se pueden llevar al aula de manera que cumplimos las medidas de seguridad, de higiene y en los que evitamos, ¿vale?, posibles problemillas, ¿vale? Eso es un poco el planteamiento, como siempre, ¿vale? Y esto lo recalcaremos los que estamos dando charlas, los que estamos participando en las jornadas, y es que, importante, es decir, si queréis llevar el juego al aula, jugarlo antes en casa, ¿vale? Es muy importante que juguéis, que lo probéis y que veáis si lo podéis adaptar, aplicar a vuestro grupo, ¿vale? Y a veces no vale con una partida, hay que echar unas cuantas para poder ver y valorar si lo podemos aplicar, ¿vale? Ese es un punto súper importante. Si no estáis seguros de que el juego pueda funcionar en el grupo, también teniendo en cuenta las medidas, porque veis que a lo mejor puede ser mucho más limitante, no lo llevéis, es decir, ante dudas de que luego durante el desarrollo de la partida empiece a generarse mucha incertidumbre y os empecéis a tensar y a angustiar, parad, ¿vale? No lo llevéis porque sí, porque parece todo como muy innovador, sino que hay que estar seguros a la hora de llevarlo y haberlo jugado previamente, ¿vale? Tener cierto dominio sobre el mismo. Entonces, dicho esto, ¿vale? Los juegos son una herramienta más que podéis utilizar en el aula, son un apoyo, son un recurso, al igual que muchos otros que podéis estar ahora utilizando. Y es cierto que ahora se están adaptando muchos materiales dentro del aula para poder trabajar, pues, siguiendo medidas de seguridad y de higiene. Entonces, juegos que os traemos. He traído juegos para clases de primaria, pero también para clases que podemos utilizar con más peques, ¿vale? Es verdad que con los peques, que sí, no es obligatoria las mascarillas, hay mucho más contacto, pero también podemos llevar a cabo adaptaciones para sentirnos a lo mejor más seguros a la hora de sacar el juego. Entonces, voy a empezar con un juego que podéis utilizar con toda la clase a la vez, que a mí me encanta, y he de decir que en las formaciones siempre lo sacamos para que veáis que juegos que podemos jugar todo el grupo simultáneamente, y es Numerama, ¿vale? Este juego podéis jugar todos a la vez. Consiste en ir sacando números, ¿vale?, que tenemos que colocar
ahí me están poniendo... que me voy aquí un poco en cámara. ¿Qué tenemos que ir colocando en esta ficha? Van saliendo 20 números y tenemos que ir haciendo en orden series, en orden ascendente, ¿vale? ¿Cómo podemos adaptarlo, ¿vale? En estos tiempos. Viene un taco enorme, bueno, yo es que ya lo tengo muy bajito, de todo lo que lo uso, pero de 200 fichas, ¿vale? Es más, dentro de Mercurio, me lío con la cámara, dentro de Mercurio en la web os podéis descargar incluso las plantillas. Entonces, este juego lo que podéis hacer es, cogéis cada una de las fichas, ¿vale? Y plastificáis. Y cada uno de vuestros alumnos tiene su ficha de numerama guardado, por ejemplo, en su cuaderno de matemáticas o en su carpeta o en el archivador, ¿vale? De manera que cada uno tenga la suya, ¿de acuerdo? Entonces, si decidimos empezar a jugar, como estáis viendo ahí, que os lo están presentando, lo que vamos a hacer, el único que va a tocar todas las fichas de los números va a ser el maestro, va a ser el profesor, ¿vale? Entonces, que va a ser el que las vaya colocando y cada alumno tendrá su fichita plastificada, ¿vale? Que será el único que la vaya manipulando y que la vaya trabajando. Cuando terminamos el juego se limpia porque se va escribiendo encima de ella con un rotulador, que no sea permanente, por favor, y se van borrando y sin ningún tipo de problema. Es cierto que si pensáis que le vais a dar mucho uso, ¿vale? Yo os recomiendo que podáis coger dos fichas y ponéis una por delante, otra por detrás a la hora de plastificar y de esa manera pueden tener más uso por un lado y por otro para a lo mejor no desgastar mucho una de las partes. Si veis que lo de plastificar se puede complicar mucho porque son muchos, bueno, realmente ahora se supone que hay menos alumnos en clase, pero bueno, porque sean 20, lo que podéis utilizar es meterlos en las funditas de plástico, que a veces metemos papeles y documentos, ¿vale? Pues pueden meter ahí la ficha de numerama, cada uno la suya, y lo que vamos a hacer va a ser escribir por encima en la ficha de plástico, que es igual a ser un plástico, pintamos con un roto y luego se nos puede borrar, ¿vale? Este juego lo jugaréis todos a la vez, los 18, 20 alumnos, o 28 cuando estemos todos otra vez, todo vuelva a la normalidad, ¿vale? Y se puede jugar, ya os digo, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Totalmente libre de contacto, porque el único que va a trabajar con las fichas va a ser el maestro o la maestra, cada alumno tendrá su ficha, tendrá su propio material a la hora de trabajar con el juego. Y además lo que podéis hacer, y es un juego que tiene muchas adaptaciones, y no me quiero liar mucho, porque como me ponga a hablar de adaptaciones la podemos liar, pero a partir de él podéis desarrollar muchos de los contenidos curriculares que trabajáis en el aula, ¿vale? Desde números pares impares, desde poder trabajar las propiedades asociativas, múltiplos, divisores, es decir, es un juego que además tiene esa adaptación. Incluso una de las, mira, ellos están enseñando una ya plastificada, súper bien. Una de las cosas que podéis hacer a lo mejor a lo largo del curso es elaborar una tabla y en cada partida ver la puntuación que va haciendo cada niño y ver la evolución, porque es cierto que es un juego que a medida que se va jugando vas desarrollando nuevas estrategias para ver cómo puedes ir mejorando tus puntuaciones con respecto a las previas o con respecto a partidas anteriores, aunque dependes del azar de las fichas que van saliendo, pero es verdad que se puede hacer ahí un poco de que cada se vaya notando en cómo vamos cambiando y vamos evolucionando en las puntuaciones, ¿vale? Y hacer luego pues un poco de medias entre toda la clase, a ver la media de los puntos que se han hecho en un día y ese tipo de cosas. Y ahí estáis viendo como una plantilla plastificada, tenemos un rotu, pintamos y se borra al final de la partida las puntuaciones, se guarda de nuevo en el archivador, en el cuaderno donde decidamos y listo. Y es un juego, pues eso, que podéis utilizar sin problema en aula y es +7, ¿vale? Es decir, que a partir de segundo de primaria podéis trabajarlo bastante bien. Bueno, ahí están echando desinfectante y todo ahí. Súper bien. Así que sí, este juego para jugar con toda la clase. Una cosa, sí que os voy a presentar juegos que la idea es que los podéis trabajar con toda la clase de alguna manera a la vez o que sean muy rápidos para que no haya esa sensación de mucho entreturno que puede cansar. Y sobre todo si empezamos ahí a desinfectar los materiales, es verdad que puede llegar un momento en el que se puede hacer un poco en ocasiones más tedioso, más pesado para los chicos, ¿vale? Entonces, una vez visto numerama, que desde mi punto de vista es un básico a tener en cuenta en aula, ¿vale? En aula y en casa, porque es súper divertido para jugar en
en familia, esto que nos juntamos con los abuelos, los tíos, ahora lo tenemos más restringido, pero bueno, que es un juego de pasárselo bien y en aula de poder jugar todos a la vez, ¿vale? Entonces, Numerama por un lado. Ahora os voy a presentar otro, que es otro de los básicos y es maravilloso, que es nuestro querido Kaleidos. Sí, Kaleidos Junior, ¿vale? Además, esta tarde a las 5, si no me equivoco, tenéis partida con Paloma de refuerzo divertido. Entonces, y así podréis ver cómo se juega, ¿vale? Entonces, en Kaleidos lo que vamos a tener van a ser una serie de láminas, ¿vale? En concreto tenemos 8 imágenes, ¿vale? Son 4 láminas, pero están por los dos lados. Y lo que vamos a tener que encontrar es en esas láminas, ¿vale? Imágenes, elementos, ¿vale? Que van a aparecer ahí en la lámina, que cumplan una condición, ¿vale? Que cumplan una condición, ya sea una categoría que nos va a salir en esta ruedecita cuando la giremos, ¿vale? O bien por una letra, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? En este juego lo que tenemos es que cuando se juega, cada persona lo que tiene es una lámina, ¿vale? Sería para 4 jugadores, cada uno tendría su lámina y tiene unas fichitas de su color en el que se van tapando, por ejemplo, si nos sale, vamos a imaginar que sale frutas, ¿vale? Es decir, la categoría giramos y nos sale las frutas, ¿vale? Pues taparíamos, si vemos una manzana, pues taparíamos la manzana con la ficha, como se están explicando ahí en la imagen. ¿Qué ocurre? Que ahora eso lo tenemos mucho más limitado, no lo podríamos desarrollar como tal. Entonces, adaptación para el aula, como lo están poniendo ahí, sería como lo jugaríamos en la versión de ir poniendo fichas. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que hacemos es que proyectamos una imagen de la lámina, es decir, podéis sacar una foto, ¿vale? Y proyectáis esa imagen, ¿vale? ¿Qué hacemos? Giramos la rueda y cada alumno en su cuaderno escribirá durante el tiempo que decidamos. Para hacer el lápiz y papel, bueno, si colocamos fichitas tenemos 1 minuto. Si hacemos la opción de lápiz y papel que viene explicado en el reglamento del juego, le daríamos 2 vueltas y jugaríamos 2 minutos. ¿Qué ocurre? Que es muy fácil cuando tú tienes la lámina delante, porque tú a la hora de moverte, ¿vale? Es muy inmediata porque está directamente focalizado en la mesa. Si lo vais a hacer proyectando en la pizarra, yo os aconsejo que deis algo más de tiempo porque tenemos que enfocar, ¿vale? Hacia una imagen que está más lejos. A la vez que escribimos, el movimiento va a ser mayor y, por lo tanto, vamos a invertir más tiempo en lo que va a ser ese momento de mirar hacia otra parte, que es a la pizarra, para poder escribir. Entonces, podéis dar a lo mejor 3 o 4 minutos, ¿vale? Un poquito más. Entonces, la idea es proyectáis la imagen, dais los minutos que decidáis, ¿vale? También en función un poco del nivel o del grupo con el que estéis, con el que tengáis, ¿vale? De vuestros alumnos. Es decir, no es igual estar haciendo esto con niños a lo mejor de 7 años o 6-7 años, que estamos todavía en un proceso ahí de lectoescritura, que a lo mejor ya con chicos de 10 años que tienen mucho más desarrolladas aparte de a la hora de escribir. Entonces, damos el tiempo, sale la categoría. O bien podéis trabajar por letra o bien podéis trabajar por las características, por las categorías centrales. Y que se pongan a escribir en el cuaderno. Si os dais cuenta, en ningún momento va a haber un proceso, no va a haber un momento en el que los alumnos estén tocando el material del juego. El único que va a estar tocando el material va a ser el maestro o la maestra cuando gire y ya está, porque cada niño va a escribir en su cuaderno. Luego se puede hacer una apuesta en común. Este juego, ¿vale? Además, podéis seleccionar en función de lo que os interese. Yo siempre, cuando damos la formación, con Kaleidos salen muchas adaptaciones. Y es que podemos forzar en muchas ocasiones qué es lo que nos interesa trabajar. Es decir, si yo quiero, y estamos en ortografía viendo la B y la V, ¿vale? Podemos forzar a que busquen en las láminas palabras que empiezan por la B o la V. Si tratamos de buscar o estamos trabajando por familias de palabras, por campos semánticos, pues podemos seleccionar más la opción de categorías, ¿vale? Es decir, podemos ir seleccionando y eligiendo aquella parte que nos interese más, bien a lo mejor de ortografía o bien por material más semántico,
¿vale? Para poder reforzar contenido del alumno. Entonces, para el área de lengua es fantástico, ¿vale? Es decir, porque os va a permitir reforzar y trabajar muchos aspectos. Y, como veis, no va a haber ese contacto ni va a haber el compartir material de ninguna clase porque lo podéis proyectar y cada uno en su cuaderno lo va a trabajar. Lo bueno que podéis hacer después es que en esa puesta en común va a haber una parte más que podemos decir pues de debate, de planteamiento, también entre ellos se pueden corregir si alguno se equivoca, el poder decir, no, pues es que jirafa no es con G, es con J, ¿vale? Es decir, ese tipo de cosas que también hace una puesta en común que es mucho más enriquecedora, porque lo que han visto unos no lo han visto otros, ¿de acuerdo? Entonces, el Kaleidos es un juego maravilloso, ¿vale? Sobre todo para trabajar toda la parte de vocabulario, ortografía, la expresión oral, ¿vale? Expresión escrita con la opción de lápiz y papel. Y os aconsejo que esta tarde, si queréis echar una partida, os paséis y juguéis un rato con Paloma, porque seguro que lo paséis súper bien y es un juego muy, muy divertido. Eso sí que es verdad, porque el pique, y pensad también que al hecho de tener el tiempo, lo que hace es que forzamos un poquito la atención en que tienes que estar muy concentrado, muy atento en lo que tengo que fijarme durante el desarrollo de la partida. Así es que para la parte de lengua, muy recomendable. Y ahora os voy a enseñar otro que para lengua es maravilloso, pero sabiendo seleccionar muy bien las cartas, le podéis utilizar para otras asignaturas. Y es el Blurble. Es que la pronunciación es un poco complicada. ¿Sí? Bueno, en Blurble tenéis 348 cartas, creo que son, ¿vale? Si no me falla la memoria, porque lo he mirado antes porque es un taco de muchas cartas. Entonces, realmente Blurble, que os lo está enseñando ahí, os lo están enseñando en mesa, lo que hacemos es hacer un poco de batalla lingüística, ¿vale? Como a mí me gusta a veces decirlo con los chicos. Como veis, tenemos cartas, ¿vale? Con imágenes, o sea, os he dicho 348, creo que son 300 y pico cartas, por lo que hay imágenes para aburrir. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Que realmente con el juego lo que hacemos es que si sacamos una imagen, dos alumnos, por ejemplo, tienen que compiten, por así decirlo. Entonces, tienen que decir una palabra que empiece por la letra de la carta de la imagen. En ese caso, sí, con la imagen que estoy viendo ahí, ¿no? Por delfín. Pues habría que decir, ser el más rápido de decir una palabra que empiece por la D, ¿vale? Dominó, dado. Pero en el juego hay una serie de restricciones, ¿vale? Es decir, no se pueden decir palabras derivadas, números, nombres propios, es decir, en el reglamento se especifica muy bien qué tipo de restricciones o de palabras serían prohibidas en esa competición dialéctica. ¿Cómo lo podéis llevar a cabo? ¿Cómo lo podéis llevar al aula en este tiempo? ¿Vale? El alumno no tiene por qué tocar la carta. Es decir, si yo voy a coger y voy a hacer duelos, ¿vale? Lo que hago es que puedo tener palitos con los nombres de todos mis alumnos metidos en un bote. Y lo que voy haciendo es que voy sacando. Saco dos y empiezo. Entonces, delante yo saco la carta, la enseño y ellos, a ver cuál es el primero. El que la acierte, pues se lleva esa carta y se puede batir en duelo con otro o uno se va a enfrentar a todos, es decir, como decidamos que se vaya desarrollando. Entonces, en ese momento no va a haber ningún contacto por parte de los menores, ni entre ellos, ni a la hora de compartir el material, porque quien lo va a tocar va a ser el docente, ¿vale? El maestro o la maestra. Además, Blurble lo que tiene es una parte de adaptaciones para aula, es decir, de cómo se puede usar el juego de propuestas educativas, de cómo se puede emplear con niños de diferentes edades, desde peques de 2 años, 3, hasta mayores, es decir, lo están enseñando ahí la parte de propuestas educativas. En muchas de esas propuestas educativas, por ejemplo, sí que las podéis llevar a cabo, ¿vale? En el aula sin problema. ¿Por qué? Porque ahora mismo en todas las aulas tenemos los dispositivos tecnológicos, es decir, hay proyectores, ¿vale? Y las pizarras digitales. Lo que podemos hacer es, si yo quiero y vamos a trabajar contenido de primaria,
¿vale? El abecedario y siempre estamos con el orden alfabético, es decir, ordena estas palabras alfabéticamente, lo que podemos hacer es seleccionar una serie de cartas, ¿vale? Las hacemos una foto y las proyectamos y que los alumnos las ordenen, ¿vale? Alfabéticamente. Incluso en vez de que lo hagan por escrito, lo que podemos hacer es que sea oral, es decir, si nosotros tenemos proyectadas todas esas imágenes, vamos diciendo uno a uno que vaya cuál sería la primera palabra, cuál iría después, es decir, que cada uno vaya diciendo la que iría, la que correspondería. Es decir, de alguna manera, ¿vale? Podemos ir adaptando el uso del juego, el uso de las tarjetas, ¿vale? A las necesidades actuales que tenemos en el aula para evitar ese contacto. Ahora bien, ¿vale? Es importante, ¿vale?, que tengáis en cuenta siempre la edad de los niños y que seleccionáis las cartas de manera que quede claro qué es lo que se puede estar representando, porque a veces hay niños que piensan que es una palabra y otros que piensan que es otra, entonces eso a veces crea confusión. Así que si pensáis que alguna carta puede llevar a una doble interpretación, ¿vale?, o una doble palabra, decir previamente a cuál corresponde, ¿vale? Porque a mí ya me ha pasado más de una vez que algunos lo interpretan, lo llaman de una manera, o sea, aparece a lo mejor una seta y uno dice seta y el otro piensa que es un champiñón. Entonces, evidentemente, la palabra por la que van a decir que empieza será diferente y también si les pido que lo ordenen alfabéticamente, va a variar. Entonces, si alguna pensáis que puede llevar a esa doble interpretación, ¿vale?, aclararlo previamente con ellos para que luego, durante el desarrollo, no haya ningún tipo de problema. Y luego os he dicho, como tiene tantas cartas, ya es que no solamente lo podamos utilizar en el aula de lengua haciendo adaptaciones, sino que os lo podéis llevar a otras materias. Y aquí pongo en muchas ocasiones el mismo ejemplo, y es el hecho de que lo podéis utilizar, por ejemplo, en naturales, porque aparecen animales ahí por un tubo entre las cartas. Entonces, cuando tenemos tantos animales, lo que podéis hacer es que proyectéis las cartas, imágenes, y les pidáis a los alumnos pues que los diferencien o los clasifiquen en carnívoros, herbívoros, omnívoros, o de reptiles o mamíferos, es decir, en función de la clasificación que podéis estar trabajando de animales o de seres vivos, ¿vale?, lo puedan estar trabajando. También aparece un mogollón de alimentos, por lo tanto, cuando se empieza a trabajar toda el área de la pirámide alimenticia, hidratos y todo este tipo de cosas en el área de naturales, ¿vale?, también lo podéis trabajar para que ellos puedan clasificar los alimentos en aquellas categorías que a vosotros os interesen, ¿vale? Así que Blueble es un juego que no es necesario que haya ese contacto y esa manipulación por parte de los alumnos, ¿vale? Que en caso de que queráis repartir a cada alumno, porque tiene tantísimas cartas y decidáis, bueno, pues voy a repartir a cada alumno 10 cartas y con esas 10 cartas pues vamos a hacer X actividades. Posteriormente, o bien los alumnos siempre desinfectarse las manos, ¿vale? Y luego con una toallita igual podéis pasarlas por encima. Lo que pasa es que son cartas que no son tan duras ni tan plastificadas, están un poco así como plastificadas, pero bueno, si a ellos les dais siempre con gel y luego pues lo que ayer hablaban también, decían Dani y María, de que hay profes, y es cierto, que están haciendo como cuarentena, ¿no? Este juego si lo utilizamos el lunes, no lo volvemos a utilizar hasta el siguiente lunes. Entonces, un poco el poder luego limpiarlo un poco, ¿vale? Y también que los alumnos lleven eso, pues estén con las manos desinfectadas o darles guantes a la hora de poder manipular el material. Entonces, esto un poco que también que teníamos por ahí. Bueno, y sigo, ¿vale? Aquí voy sacando del saco. Y ahora un clásico de Mercurio y al que todos tenemos mucho cariño, profe de infantil, profe de primaria, en muchos hogares está y no es otro que el Speed Cups, ¿vale? Es decir, este juego es cierto que es de los que es muy sencillo de desinfectar porque están los cubiletes, ¿vale? Y las cartas pues las podemos enfundar sin ningún problema. Entonces, si las enfundamos, cuando terminamos de jugar se desinfecta, y listo. Es cierto que ahora tenemos la dificultad de que no podemos, de que quizás los alumnos no pueden estar tan cerca. Y está el timbre, que quizás es otro de los que también lo podemos desinfectar, pero es verdad que a la hora de tocarlo, si van varios a la vez, sí que hay ese contacto. Entonces, hoy os voy a presentar una propuesta, ¿vale?, para que lo podáis llevar a cabo y lo podéis emplear, si queréis, con todos los alumnos a la vez. Y es muy sencillo. Podéis pedir a los alumnos o bien que lleven, o podéis adquirir vosotros, vasitos de colores,
O bien, lo que se puede hacer es los vasitos pequeños blancos que venden para café y estas cosas, lo lleven cada uno 5 a clase, es decir, cada uno va a llevar sus 5 vasos y esos vasos o bien los forramos con papel o los pintamos, ¿vale? De los colores correspondientes. Y cada niño va a tener su kit de 5 cubos para jugar al Speedcar. ¿Qué ocurre? Que lo que podemos hacer es, yo proyecto una imagen y todos los niños a la vez van colocando sus cubos y según lo terminen van levantando la mano. En lugar de tocar el timbre, lo que hacemos es que levantan la mano y como el docente lo que hace es que vigila. Si en algún momento vemos que, claro, con 20 a la vez, yo entiendo que es un poco más complicado. Lo que podéis hacer es ir sacando, es decir, 5 de una vez, 5 de otra vez, ¿vale? Es decir, 5 niños, sacamos 5. Imaginaos, lo que os he dicho antes de los palitos, ¿no? Tenemos palitos con los nombres, pues cogemos 5 y esos 5 van a hacer una tarjeta, otros 5 van a hacer otra tarjeta. Y lo vamos haciendo así. Y cada uno va a tener sus propios cubitos, ¿vale? Por lo tanto, no va a haber esa manipulación de compartir pues eso, el timbre, por ejemplo, o de los cubos. Pero es cierto que estos se pueden desinfectar fácilmente si en un momento dado quieren jugar un grupo, porque tenemos ese juego en nuestro rincón de juegos y ahí van terminando tareas y a lo mejor deciden jugar un ratito ellos, ¿vale? Es decir, es de los que es fácil desinfectar y eso sí, por favor, las cartas enfundadas en estos momentos para poder limpiarla. Y aquí os voy a presentar una adaptación que podéis hacer para el aula de manera colaborativa. Colaborativa competitiva, ¿vale? Por un lado, lo que podemos hacer es, en las filas de clases, es decir, ahora casi todas las clases tienen a los niños sentados individualmente, ¿no? Entonces tenemos nuestras filas y nuestras columnas. Lo que podemos hacer es, hacemos grupos por las columnas, ¿vale? Y cada columna lo que va a hacer va a ser, se le va a proyectar una carta y entre todos tienen que colocar los cubos en función de la posición en la que estén. Si yo soy el primero, no sé si por ahí, a ver, imaginaos, ¿vale? Que tenemos esta carta, ¿vale? Pues en la fila, ¿vale? El primero tendrá que subir el cubo amarillo, el segundo el verde, es decir, en función de la posición en la que yo esté sentado en mi columna, iré subiendo el cubo correspondiente y de esa manera nos tendremos que organizar porque podremos mirar hacia atrás y hacia adelante a los compañeros de manera que les podamos guiar también de qué cubo es el que pueden sacar o el que tienen que sacar en función de la posición en la que se encuentren. Lo hacemos colaborativo entre 5 compañeros, pero a su vez podemos hacer competitivo con otras 3 filas, por ejemplo, otras 3 columnas de la clase. En este caso, lo que podéis hacer es, para que el profe a lo mejor no se vuelva un poco tarumba, viendo todos a la vez, lo que podéis hacer es lo siguiente, y es que cogéis una fila, otra y otra, y que haya una fila que sea la encargada, una de las columnas de la clase, que no participa en esa ronda, sea la encargada de, por un lado, sacar la tarjeta a un niño a una de las filas, otro niño a otro, y luego haya otro que haga de árbitro y entonces seleccione quién ha terminado el primer grupo que termina, el segundo, el tercero, de manera que se quede más para luego corregir si han hecho bien sus tarjetas o no, ¿vale? Entonces, es una forma en la que podemos trabajar todos a la vez, ¿vale? Hacemos que sea colaborativo entre ellos, pero competitivo con otros compañeros, pero es una forma también de favorecer un poco la comunicación y de que no sea solamente yo coloco mis cubos, sino que tengo que estar pendiente de lo que hacen mis compañeros y también para ellos es más divertido porque al final tienen que estar ahí interactuando, pueden hablar, entonces un poco ese pique y esa competición en el aula. Y además, explica lo que os he dicho, que había juegos muy de primaria, pero lo bueno que tenemos con Speedcar es que también lo podemos utilizar con infantil. Entonces, el hecho de tener que cada niño tenga sus cubitos guardados en su cajonera o en un sitio, en un estante que tengamos reservado y cada niño tenga en su bolsa sus 5 cubos y luego los puedan sacar, es una forma fantástica de poder jugar con este juego al que sí que vamos a poder dar uso sin problema en el aula, ¿vale? Y de esa manera también podemos hacerlo de manera cooperativa. Luego, no sé si habrá alguna pregunta o no, Richie, yo es que estoy aquí hablando y si hay alguna pregunta de algún juego me podéis decir, en algún momento. No te oigo. Y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. En cuanto haya una pregunta así chula, la ponemos abajo
y si tú no la ves, tranquila que te la digo yo. Me cuelo aquí, te invado. Vale, no, pues a ver, lo digo, que igual hay algunas por ahí, no las estoy, no sé, ¿sabes? Que yo encantada de resolver dudas si surge alguna o de algún juego que alguien tenga por ahí si tiene interés de saber cómo lo puede adaptar, ¿sabes? Yo te interrumpo con una pregunta. Si ves que entro por aquí es que voy a salir así. Vale. Descuida. Bueno, seguimos, venga. Siguiente juego que os voy a presentar, que podéis utilizar también con peques, ¿vale? Cucutras, ¿vale? Cucutras lo bueno que tiene es que tiene unas cartas maravillosas que estas sí se pueden desinfectar sin problema, que no hay ni que enfundarlas ni nada, porque ya son maravillosas del material que están hechos, sí que se puede limpiar sin ningún tipo de problema, ¿vale? En Cucutras lo que tenemos que hacer es, tenemos una serie de cartas, ¿vale? Y, bueno, está aquí al revés, ¿vale? Tenemos cartas y esas cartas tienen imagen, la misma imagen, la estructura de la imagen por delante, y por detrás hay un cambio, es decir, por un lado van de una manera y por detrás sufre una pequeña variación o una gran variación, ¿vale? Las hay más sencillas y las hay más complicadas. ¿Cómo se juega? Nosotros se ponen las cartas y hay un encargado que todo el mundo cierra los ojos y se encarga. Es que bajo lo de cuéntame un juego. Eso es, anotar. Bueno, lo que hacemos es que damos la vuelta todo el mundo cierra los ojos menos un encargado. Entonces lo que hace es que de las cartas que están en mesa se le da la vuelta a una de ellas. Y cuando dice Cucutras, se abren los ojos y se mira la que se ha volteado. Y el más rápido, bueno, hay que ser muy rápido para identificarla y se tapa, ¿vale? En este caso, es verdad que las cartas son muy fáciles de desinfectar. Si nosotros tenemos a los niños que van usando gel continuamente, podríamos jugar. Pero si nos da un poco de cosa, ¿vale? Lo que podemos hacer es, y yo lo estoy haciendo, además, cuando hemos jugado online, hemos hecho alguna formación online con Mercurio y hemos sacado este juego, siempre lo pongo para que vean también lo fácil que es en ocasiones proyectarlo para todos. Podemos hacer una foto, una serie de cartas, ¿vale? Se les pide que se fijen en esas cartas, como por ejemplo lo que estáis viendo ahí, y de pronto lo que hacemos es que hacemos un cambio de imagen, es decir, pasamos la imagen y una de las cartas es volteada. Entonces hay que ser muy rápido en identificar qué carta es la que ha sido dada la vuelta, ¿vale? Y así lo que podemos hacer es, una vez que se identifique, para ese niño le podemos dar pues como un punto en vez de darle la carta, ¿vale? Y lo que seguimos es, o vamos añadiendo más cartas en esa imagen que vamos a ir proyectando, vamos volteando nuevamente, ¿vale? Entonces podemos jugar todos a la vez con la proyección de las cartas en la pizarra digital. Pero ya os digo que es un juego que es muy fácil de limpiar, de desinfectar, ¿vale? Y que lo podemos jugar es que tiene un material fantástico, es como un plástico así súper guay, entonces se puede limpiar súper fácil, ¿vale? O sea, este que yo tengo está súper usado, manoseado, pero es que cuando me da, pues lo voy limpiando, ¿vale? Y sin ningún tipo de problema. Entonces lo podéis usar con los peques y que ellos se vayan desinfectando. Y lo mismo, es un juego con el que podéis hacer luego podéis hacer adaptaciones, ¿vale? Es decir, si los menores que vayan aceptando o que vayan ganando alguna de las cartas se las podéis ir dando y posteriormente con los que son a lo mejor más mayores podéis hacer la adaptación de que describa qué aparece en esa carta, ¿vale? Pues es decir, el niño que os ha enseñado antes Richie que estaba con la gorra, ¿no? Y la gorra aparecía en un momento hacia adelante, pues que cuente una historia de cómo evoluciona el niño con la gorra hacia adelante y con la gorra hacia atrás y qué es lo que ha podido pasar para que se haya dado ese cambio. La hormiga que está arriba encima de la seta, champiñón, bueno, la seta, y luego aparece debajo, qué es lo que hace. Es decir, podemos luego darle una adaptación, una aplicación al juego en el que empezamos jugando con él tal y como es, pero posteriormente yo lo utilizo con un objetivo dentro del aula para reforzar un contenido que a mí me puede resultar de interés, ¿vale? Entonces y este además es que es para más de 4, es decir, que es que lo podéis trabajar en infantil, es maravilloso. Y para el primer ciclo de primaria, primero o segundo, también funciona súper bien para eso, porque podéis hacer luego muchas adaptaciones en aula a la hora de trabajar toda esa parte de descripción, de narración, de a lo mejor montar una historia con una serie de cartas que les podéis presentar a los niños. Entonces es un juego que está muy, muy encaminado en esa línea, tiene muchas posibilidades, ¿vale? Entonces es un juego que además, ya os digo, siempre lo llevamos igual que os decía que Numerama,
lo llevamos para que veáis siempre cómo es posible a través de un juego utilizarlo con toda la clase a la vez. El Cucutras lo llevamos para que veáis como un juego tan básico, tan sencillito, que para infantil lo podéis utilizar también con niños más mayores, porque tiene muchas adaptaciones y aplicaciones para trabajar contenidos que puedan ser de interés dentro de lo que sería esa adaptación más académica que a veces interesa con los juegos. Y seguimos con otro juego, los tengo aquí, el siguiente es este. Me encanta, lo reconozco. Escuela de dados, ¿vale? En este juego tenemos dados, ¿vale? Entonces es un juego que al hecho de ser dados, los dados se pueden desinfectar fácilmente, ¿vale? Además es una cajita súper mona, bueno, lo estoy viendo ahí, súper pequeñita, ¿vale? Que es que no abulta nada y no pesa nada. O sea, es de estos que se pueden llevar en el bolso sin ningún tipo de problema, a la pisci, donde queráis, ¿vale? Porque además luego los niños lo pueden trabajar de manera muy, muy autónoma, ellos solos, para jugar un momento dado. Como fijáis ahí, tenemos dados, ¿vale? De diferentes colores. Y por un lado tenemos dados que son de temáticas, cada cara del dado nos habla de un tema en concreto, como veis ahí. Y luego tenemos, pues eso, animales de tierra, cosas con agua, programas de televisión, cantantes. Y luego tenemos dados de letras. ¿En qué consiste el juego? Pues por un lado lanzamos los dados de tema y por otro lado lanzamos los dados de letras. Venga, ahí está Titi. Entonces nos salen los temas, por ejemplo, eso serían cosas redondas, ¿vale? O circulares. Luego tendríamos, por ejemplo, alimentos, comidas, animales que vuelan. Me estás poniendo a prueba, ¿no? Profesiones, y el rojo no sé qué ha salido. Canciones, creo que y entran, pueden ser también estilos musicales. Y tenéis ahí, eso, si surge la duda, en el reglamento tenéis la imagen a qué tema corresponde cada una de las imágenes que salen en el lado. Y luego tenéis que emparejarlo con las letras, ¿vale? Entonces, condición fundamental, que esto a veces ahí la impulsividad nos pierde a todos, y es que no podemos emparejar dados del mismo color. Es decir, no podríamos decir, pues, bueno, es que no se me ocurre ningún animal que huele, ¿eh? O por eso no los podríamos juntar, ¿vale? Nunca. Entonces, eso estaría penalizado, ¿vale? Entonces tenemos que unir los dados, tienen que ser parejas de diferentes colores. Hay que ser muy rápido en decir una palabra que corresponda uno con, por ejemplo, podríamos decir en comidas con la U, las uvas, ¿vale? Podría ser, eso funcionaría, ¿vale? Ese valdría. Entonces te llevarías esa pareja de dados y ya tendrías como un punto para ti, ¿vale? Entonces hay que ser muy rápidos en hacer las parejas. Ahora, en estos tiempos, pues igual volvemos a lo mismo, es decir, hay que lanzar los dados, el hecho de que a lo mejor haya que estar continuamente desinfectando porque todos van tocando ahí todo y tengamos que estar continuamente lavándose las manos o con el gel, puede ser un poco más engorroso. Entonces, ¿qué podéis hacer? Lanzamientos de dados, se proyecta y que todos a la vez en el cuaderno traten durante a lo mejor un minuto establecer parejas y las vayan anotando en su cuaderno. Y posteriormente lo podemos poner en común entre todos, ¿vale? Entonces vamos viendo quiénes a lo mejor han repetido determinadas parejas y quienes pues otros no. Es decir, podemos ir viendo también un poco esa parte, quién ha conseguido emparejar todos, los que no. Es decir, ven un poco también la gran variedad de opciones que te dan a identificar el inicio de una palabra por una letra con a lo mejor un tema en concreto. Y es más, este juego, una de las adaptaciones que hacemos, que proponemos y que surgen en las formaciones es que tú puedes seleccionar a lo mejor un tema, es decir, un dado de tema, y lanzar los dados de letras. Entonces, que digan, ¿vale? Palabras relacionadas con ese tema, ¿vale? Que empiecen por cada una de las letras. O al contrario, es decir, seleccionamos un dado de letras, ¿vale? Lo lanzamos, nos sale una letra
Y lo que hacemos es que lanzamos los de temas y tienen que decir de cada tema una palabra que empiece por la letra que se ha seleccionado. Es decir, forzamos mucho más por un lado la memoria, porque tienes que tirar de mucha información, porque te están delimitando mucho más, entonces tienes que ir a cosas mucho más específicas, y además trabajamos esa parte de vocabulario y atención, de estar ahí como mucho más concentrados. Entonces, este es otro juego que podéis llevar también muy fácil al aula, ¿vale? De manera que se pueda ir proyectando y que no tenga que haber ese contacto y esa manipulación por parte del alumnado, sino que lo podéis hacer los adultos. Y los siguientes que ya os tenía preparados son los famosos Roll and Write, que Mercurio nos ha traído una selección maravillosa. Y yo he de confesar una cosa aquí para todos, y es que en mi casa mi hija nos tiene fritos con este. Al punto de que tengo plastificadas las tarjetas porque nos estábamos ya quedando sin ellas de jugar todo el verano con la familia en casa. Entonces ahí tenéis esa colección maravillosa de los Roll and Write. Y os recuerdo, para que no se me pase, que además lo tenéis, la programación esta tarde, María Couso de Playful Learning va a echar partida online al 21 y al quinto. Y como os ha dicho Richie antes, esta mañana tenéis las plantillas para poderoslas descargar y jugar con ella esta tarde, vamos, así en online, que están súper bien. Lo bueno de estos juegos es que lo que podemos hacer es, por un lado, pues eso, tenéis las fichas que se pueden descargar de la web, pero podéis hacer lo que yo he hecho, que es plastificar las fichas para así tenerlas, ¿veis? Yo las tengo plastificadas, ¿vale? Súper bien, porque me estaba quedando sin ellas. Entonces, por ejemplo, con el 21 hay 6 tipos de tarjetas, de fichas diferentes, ¿vale? Podéis, de las 6, vais haciendo, plastificando para vuestros alumnos, ¿vale? Y lo que consiste es en lanzar los dados y tratar de ubicarlos en tu fila, ¿vale? Primero hacer una fila, una vez que se termina se puntúa, hacer la otra, es decir, no todos tienen que terminar a la vez una fila, eso es lo bueno, sino que cada uno va tomando sus propias decisiones a la hora de colocar el lanzamiento de los dados que surgen, si le interesan o no, la puntuación, apuntarla o no en su dado, ¿vale? Pero esta tarde, como vais a jugar con María, os lo explicará ella súper bien y lo veréis cómo se juega, ¿vale? Una de las posibles adaptaciones que podéis hacer, por ejemplo, en este caso con el 21, como hay 6 tarjetas diferentes, podéis entregar, como podéis desinfectar, lo que podéis hacer es ir que vayan rotando, ¿vale? Entonces, vosotros imaginad que tenéis en clase 5 niños van a tener, o 3 niños van a tener la tarjeta A, otros 3 la B, otros 3 la C, ¿vale? La tarjeta, la ficha, ¿vale? Mejor. ¿Qué podéis hacer? Que esos niños, lo que pueden, cuando lancemos los dados, entre ellos pueden ponerse de acuerdo para decidir si van a marcar o les interesa marcar a lo mejor, imaginaos que sale un 4 amarillo, ¿vale? Y ellos lo que tienen es un 5 en la primera línea, ¿vale? Pues entre ellos intentar ponerse de acuerdo de marcamos el 4 o nos esperamos a ver si sale un 5 en función de cómo se encuentre la partida. Entonces podemos un poco forzar a que haya un trabajo colaborativo entre los alumnos que tienen la misma ficha, ¿vale? En comparación con los que van teniendo las otras fichas. Entonces es un poco ahí de colaboración y competitividad con el resto de los compañeros para poder establecer, para hacer un poco más dinámico, ¿vale? Ese desarrollo de la partida en el aula, ¿vale? Y esa toma de decisiones, o por ejemplo que cada uno tome las suyas y luego se pone en común las puntuaciones que se han tenido, las fichas A, las fichas B, la C, pero sí que a lo mejor lo que os recomiendo es que si vais a tener vosotros las fichas, como es igual que el numerama, es decir, se plastifica, se escribe con el rótulo, se limpia, se desinfecta, se pueden guardar y otro día al que le ha tocado la ficha A, pues va a tener la ficha D y pueden ir rotando, ¿vale? No tenemos por qué entregar a cada alumno una ficha específica, sino que las podemos tener nosotros, tantas plastificadas como los alumnos que tengamos en el aula, y ya está. Y en ese caso sí que las podemos ir
ir desinfectando y quitando por eso, porque tenéis 6 diferentes y de esa manera también para que puedan probar con otras distintas, porque si al final estás siempre jugando con la misma, pues termina siendo un poco más repetitivo y a lo mejor llega un momento en el que ya es como siempre la misma estrategia, entonces el ir rompiendo un poco en ese sentido, pues también ayuda, ¿vale? Y lo mismo que con el 21 lo podéis hacer con el quinto, con el quantum, ¿vale? Porque las fichas son igual, las podéis plastificar, lanzar y que vayan completando. En este caso, yo cuando lo he utilizado alguna vez en algún taller así online y lo hemos utilizado, lo que suelo hacer es me quedo con un único lanzamiento. Es decir, en estos juegos tienes la opción del encargado de lanzar decide si se queda con la primera tirada o lanza una vez más, o en alguno de ellos lo que haces es que puedes apartar dados si no te interesa alguno y eliges los que, como por ejemplo un quinto, y eliges cuáles vas a tirar, si los 3, 1 o 2. Entonces, en este caso yo lo que suelo hacer es, básicamente nos quedamos con la primera tirada. Por ejemplo, en Taiwán, la tirada que sale es la que se queda. Porque claro, al final nunca va, si decidimos que no vayan rotando los dados, ¿vale? Sino que siempre va a haber una persona que sea la que los lance, en este caso el docente, ¿vale? Pues que no van rotando, entonces se queda siempre la primera tirada para que no haya preferencias hacia ninguna parte. Entonces, esto ha sido un poco los juegos que os hemos traído que podéis adaptar, aplicar en el aula en tiempos de COVID, ¿vale? Y si, a ver, es que Mercurio tiene un catálogo maravilloso de juegos para llevar al aula. Algunos son más fáciles de llevar, otros yo sé que generan mucha más complicación, ¿vale? Porque genera más incertidumbre, más miedo. Por ejemplo, uno de los que se pueden llevar para peques es el Crazy Class, que lo acabo de ver aquí detrás en mi rolag. Pero es verdad que los peques que los jueguen, eso, o les ponéis guantes o desinfectar y luego volver a desinfectar todo. Pero si os genera dudas, lo mejor es que veáis si podéis proyectar la imagen principal del juego en pizarra digital y luego con el material que lo puedan trabajar de manera individual cada uno y de alguna forma también generar un poco esa, por un lado podéis plantear alguna dinámica más colaborativa como las que os he ido presentando y por otro lado la parte más competitiva de toda la clase. ¿Vale? Entonces eso también es un poco en función de las necesidades que tengáis en vuestro aula. Y he ido así hablando muy deprisa porque luego si no me quedo sin tiempo y me regañan. No me regañan, no es broma, no me regañan. Pero a veces es que si me lío. Entonces, mucho. Es que nos encanta que te líes, tías. Es que es para hacer un libro. Lo estamos hablando fuera de cámara aquí en Mercurio. Es que nos parece súper interesante esto porque es que en estos tiempos ahora de que el profe está como un poco estancado, ¿no? Y no sabe que esto afecta a todo y por los recursos me parece una manera de desatascar un aula esto. Sacar un juego y es una actividad nueva. Es que se puede hacer incluso aunque en tiempos de COVID. Entonces, claro, estas cosas creo que es súper guay que los profes lo sepan. Que a lo mejor lo tenía de ahora como juego de cartas. Y a lo mejor es que esta gente, como no está metido en el mundillo, a lo mejor no sabe que se pueden fundar. A lo mejor no sabe que existen juegos que no son de cartas, como los que has dicho. Me parece interesantísimo todo esto, claro. Como profe que has sido, pues yo sí te entiendo los ceros y los unos. Y esto tiene que correr por todos lados para que la gente lo sepa. Sí, y además, por ejemplo, sí que es verdad que hay juegos que te dicen, pues no, antes lo hablábamos o lo hablabas, ¿no? Con Nuria, de pues matemáticas, pues tienes que ser alto voltaje. Y es verdad que hay profes que dicen, ostras, es que en el alto tengo tropecientas cartas, ¿sabes? De enfundarlas, luego desinfectarlas todas. Es verdad que llega un momento en el que dices, pero es verdad que puedes utilizar otra alternativa, es decir, que puedes utilizar otros juegos en los que si te interesa trabajar el cálculo, lo puedes hacer de a lo mejor de una manera mucho más tranquila y no tan rápida como puede ser el alto voltaje, ¿no? Pues tienes ahí un numerama que a lo mejor no te arriesgas y que cada niño tenga su ficha, ¿no? Pero es verdad que ahora el hecho de que podemos enfundar cartas, de que, yo siempre lo digo, ahora en las aulas tenemos las pizarras digitales, ahora nuevas tecnologías, pues vamos a utilizarlas, es decir, que yo soy la primera que hago mis sesiones online, he hecho talleres online y con vosotros hemos hecho talleres online y hemos proyectado la imagen y a través de la imagen hemos ido jugando, es decir, que hay que ver los recursos que tenemos, qué juegos tengo, si los puedo adaptar o no. Pero lo que siempre decimos, hay que jugar, tienes que conocer bien el juego, tienes que conocer a tu grupo. Esto no es llego y abro el juego y poneros ahí, sino que tiene que haber un trabajo previo para saber cómo lo puedo emplear. Y que es fantástico tener tu rincón de juegos para que los niños según vayan terminando puedan coger y los jueguen. Y si tienes juegos que son fáciles de desinfectar, genial. Pero si quieres trabajarlos con todos, con otra finalidad,
¿vale? Pues que hay juegos y que lo analices previamente para ver cómo lo puedes llevar al aula. Es que, de hecho, el juego de mesa es un recurso en sí. O sea, aparte de ser un juego con sus reglas y jugar a alto voltaje, así también de primeras, que tú coges y proyectas en la pizarra digital una carta, pones la siguiente, los alumnos tienen que decir la respuesta, pones la siguiente, los alumnos tienen que decir la respuesta. O sea, se puede, pero para llegar a eso, como tú dices, tienes que primero jugar el juego, conocer el juego y luego ya hacer las virguerías con el juego. No con el juego virguerías cuando todavía ni lo conoces. Eso es. Eso tiene que haber ese trabajo previo, o sea, que está todo el juego, sí, es fantástico, pero es un recurso, pero tú tienes que trabajar previamente. Este no es, vale, lo llevo porque sí, que el juego para jugar sin más es maravilloso, es decir, que yo lo digo, ahora en invierno te salen días de lluvia, de mucho frío, que no puedes salir al patio, pues fenomenal tener algunos juegos que sepas que puedes desinfectar sin problemas con los niños y que están para jugar y pasárselo bien. Eso es maravilloso. Pero que si quieres hacer algo más, tú tienes que tener un trabajo previo de manipular el juego, de trabajarlo, de conocerlo, para poder llevarlo bien y conocer a tu grupo, que es lo que también digo a veces. Es decir, que, pues como hablábamos ayer con el Erring, ¿no? Bueno, las gambas, como se pronuncie. Shrimp. Erring, que si sabes que tus alumnos no van a conseguir todavía manejar bien el cóctel de gambas, pues empiezas por lo más básico, no pasa nada. Pues nos fijamos en el tamaño, el color, el número. Y ya está. Y ya poco a poco iremos complicando. Pero tú eso tienes que hacer un trabajo previo y jugarlo previamente. Si no, no, a lo mejor no llegas a esa idea. Y lanzas ahí el primer día y se te vuelven locos los niños. Yo quiero pensar que ese tipo de cosas requieren un trabajo previo que es importante. Pero yo creo pensar que los profes que también depende del momento, pero sus clases las trabajan antes. Pues esto es igual, o sea, esto es un material que yo tengo que trabajarme antes. Yo tengo que preparar antes mi clase de lengua, tengo que preparar antes mi clase de Blurble, de Blurble. ¿Cómo se diga? Sí. Yo confío en Blurble. Que yo sé que los profes hacen ese trabajo previamente, pero era lo que a veces también hablamos en muchas ocasiones de, me han hablado muy bien de este juego, entonces yo cojo, me lo compro y me lo llevo al aula. No. Pero es que igual tienes que jugarlo antes. Y ahora es verdad que siempre decimos lo mismo, ¿no? En las formaciones de asistir a jornadas, ir a vuestras a tiendas de juegos que tienen juegos para probar en todas ellas. Pide el juego, que te dejen probarlo, que muchas tienen juegos abiertos para poder probarlo y te pueden haber hablado muy bien de él, pero igual no es para tu grupo o al final no es de tu gusto, de los intereses. Entonces, esa parte es importante hacerla previamente porque te pueden hablar de un juego maravillas, pero luego a la hora te lo llevas tal cual a tu aula y es como el primer día puede ser caótico. Y como ya sea caótico el primer día, tus niños van a decir, no vuelvas a sacar ese juego, ¿no? Que no estamos preparados. Sí, a veces pasa. Eso pasa muchas veces. La primera experiencia, si es mala, la gente no quiere repetir. Pero eso pasa también en el aula si la primera experiencia con el profesor no es buena. Es que a veces dice, este juego no va a entrar a la primera. Si te lo llevas preparado y entra, es que vas a querer repetir. Entonces, así, si la lección es divertida, es aprendida. Entonces, sí es importante, hay que recalcar eso, como tú bien has dicho, que el profesor o la profesora tiene que prepararse ese juego. No sabe la magia y lo hace todo solo el juego. Tienes que adaptarlo, usar tus herramientas, ver qué alumno tienes y si cuadra o no cuadra. Y con esta que has aportado tú, se puede hacer incluso en tiempos de COVID. Sí. Y pensar siempre, el juego es una herramienta, es un apoyo, es un recurso. Nunca os tiene que sustituir. Nunca. O sea, nunca puede sustituir ni a un profesor, nunca puede sustituir la clase que tengáis que dar. Es un apoyo, es un recurso que en lugar de poner, pues con si decís utilizar alto voltaje, en lugar de poneros 10 sumas y 10 rectas, pues vamos a echar una partida. ¿Vale? Es decir, pero nunca debe sustituir. Es decir, por favor, que eso quede claro. Que yo entiendo que eran modas, innovaciones, etcétera, pero hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Yo creo que herramienta es lo mejor que define al juego de mesa. Creo que herramienta es la palabra que mejor puede definir desde el punto de vista educativo, un juego de mesa dentro de la escuela. Es un recurso más para que el profesor puede enseñar sumas de 8 maneras. Pues con el juego de mesa tiene es una más y es divertida. Y visualmente más motivante para los alumnos. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús. Ha sido una lección de sabiduría entera y total de cómo en estos tiempos se puede jugar, aunque sea en tiempos de COVID. Nos ha dado una lección de cómo se puede
desinfectar, probar y echarle imaginación, que con un juego de mesa que, aunque tenga cartas incluso, se pueda jugar y que en el aula no desaparezca el juego de mesa solo porque estemos viviendo estos tiempos. Pues sí. Muchas gracias y bueno, ya hablaremos de más adelante para cursos online y a ver si volvemos a los cursos físicos, así pasa esto ya y podemos ya tocarnos un poco. A ver. Sí, bueno, recordamos, el 24 vamos a tener nuestra formación Juega y Aprende Express, la primera, el 24 de octubre. Hay que estar atentos. Todos muy atentos. Silvia Arias, este vídeo se subirá, así que tranquila que lo miremos. Pero vamos, si te hago un resumen rápido, hemos hablado de Numerama, Kaleidos, Blarvel, Speedcaps, Cucutras, Escuela de Dados y los Roll and Write. Así, a grosso modo, son esos los que hemos dicho y María Jesús ha dicho cómo puede usarse cada uno para que sea COVID free. Y también nos han puesto por ahí abajo el letrerito de que próximamente, en estos días, también va a salir un artículo en el blog de beneficio de los juegos de mesa de Mercurio, en el que os explico también un poquito estos juegos para que lo tengáis también ahí recogido, las ideas y propuestas que hemos estado haciendo. La información nos va a llegar por todos lados, por todos los medios que Mercurio dispone. Todos lados. Pues lo dicho, María Jesús. Cuídate mucho y a disfrutar esto que queda al fin de. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias. Besos a todos. Chao.